La Iglesia está en una crisis, como todos estamos de acuerdo que esto es así. Pero cuando uno mira a un ser viviente, especialmente un ser viviente que tiene conciencia, como es el ser humano, no hay posibilidad de crecer y desarrollarse si no es a través de las crisis. Por lo tanto, algo que puede sorprenderle, pero el que la Iglesia pase por una crisis es un buen síntoma, porque quiere decir que es una institución viva que está expuesta a la evolución de la realidad, que es siempre cambiante. Y por lo tanto, como la realidad es siempre cambiante, quiere decir que es un sistema abierto que se deja impactar. Y se deja impactar por la realidad y por lo tanto cae en crisis. El ser humano, cuando no cae en crisis, quiere decir que tiene su sistema mental muy cerrado, no está abierto a la realidad mutante y por lo tanto las consecuencias las va a pagar más adelante. Para poder salir de la infancia y pasar a la adultez, uno necesariamente tiene que pasar una crisis. O sea, la realidad impacta al niño que entra en la adolescencia y le provoca una serie de desafíos que lo angustian, que lo entristecen, que lo deprimen. Mis padres ya no me bastan. Ahora voy a tener que empezar yo a adquirir mi propia autonomía, construir mi identidad. Y la realidad lo está cuestionando de su tendencia a querer seguir dependiendo de los padres, a querer estar confortable, cómodo. Y es esa crisis la que lo va a movilizar a actualizarse según lo que la generación a él le corresponde actualizarse y lo va a llevar a crecer y desarrollarse. Un adolescente o una mamá que me dice, felizmente mi hijo no ha tenido ningún problema en la adolescencia, me preocupa mucho. Esas adolescencias olímpicas van a pasar la cuenta en la edad media de la vida posiblemente, porque es un sujeto que no estuvo abierto a la realidad para dejarse impactar, generar una crisis y crecer. Dicho eso, entonces podríamos pensar que la Iglesia, justamente como es una institución de características muy peculiares y tremendamente fuerte y potente porque ha pervivido por 2000 años en la cultura de la humanidad de Occidente, es justamente porque ha tenido siempre la apertura de dejarse impactar por la realidad, de dejarse cuestionar, venirse abajo y rescatarse. Toda crisis requiere entonces un proceso de toma de conciencia de esta realidad que me está haciendo pasarlo mal. ¿A qué me está interpelando? Porque la crisis en sí misma no es mala. Es el pronóstico que tiene la crisis en relación a cómo la asumo. Si asumo bien la crisis, salgo fortalecido y enriquecido. Si la asumo mal, salgo debilitado y puedo finalmente terminar fragilizado y desaparecer. La Iglesia ha pasado por innumerables crisis. El otro día me decía un sacerdote, más de 40 crisis a través de la historia. Esta posiblemente puede ser una de las más graves, no sabemos, pero es una crisis importante. La pregunta es, ¿a qué interpela esta crisis a la Iglesia? La tendencia natural es a pensar que la está interpelando a que tiene un problema serio judicial y legal. Y en general el tema se ha concentrado hacia allá. Yo creo que no. Yo creo que eso es una desviación. No quiero decir que el tema judicial y legal es fundamental y eso es una condición mínima necesaria, pero la interpelación profunda a la Iglesia creo que no va por ahí. ¿Y por qué les estoy diciendo y poniendo el acento en lo importante que es poder determinar cuál es la causa de la crisis? Porque cuando uno está en una crisis, corre un riesgo tremendo. Y es que si no es capaz de rescatarse de la crisis, puede caer en una depresión que lo haga tomar actitudes autodestructivas. Y en el fondo, no ser capaz de decir y delimitar, este es el problema, esta es la situación en que yo no me he manejado bien, estas son las pérdidas que tengo que hacer, estos eran mis privilegios, estas son las cosas que he perdido, pero estas son mis fortalezas. Esta es la fuerza de donde yo puedo superar la crisis. Pero si caemos en una situación depresiva, porque no estamos siendo capaces de precisar bien cuál es el problema y no estamos siendo capaces de ver cuáles son las fortalezas para poder hacer
sano proceso de reparación, que es la etapa segunda, una vez que uno toma conciencia de la crisis, viene el proceso de reparación. Si no somos capaces de eso, vamos sumiéndonos en una depresión. Y el adolescente que no es capaz de eso, se va confundiendo y la identidad se le va dispersando y puede caer en estados depresivos graves, como hemos visto este último tiempo, muchos adolescentes que terminan con cuadros depresivos graves y con suicidio. Es una mala asunción de la crisis eso. Entonces, en la Iglesia es fundamental poder precisar cuál es la causa de la crisis, cuáles son las fortalezas que tiene la Iglesia para enfrentar la crisis y de qué manera entonces podemos reparar esta situación indudable de pérdida. Hay una pérdida, pero que es una pérdida que tiene que ver con lo que les decía, con la demanda de la sociedad a una Iglesia que le está requiriendo renovación, que le está diciendo, miren, aquí hay un síntoma grave y ustedes no lo están enfrentando. ¿Cuál es ese síntoma grave? ¿Cuál es la esencia del conflicto en la Iglesia? A mi juicio, está más que relacionado con un problema legal y judicial, que es el síntoma, está relacionado con un problema de que la Iglesia está llamada a hacer una renovación respecto de su cosmovisión, o sea, de su mirada de la sociedad del siglo XXI. Hacia allá vamos. Lo que ha pasado desde el punto de vista de los abusos sexuales al interior de la Iglesia está muy vinculado con un tema de que la mirada acerca de la sexualidad en la Iglesia está totalmente fuera de foco. La Iglesia no ha sido capaz de integrar por muchos años una mirada respecto de la importancia que tiene el vínculo erotizado y sexual en la relación con las personas. Y esto no es solo del punto de vista de lo sexual, esto es más profundo que eso. La Iglesia ha tenido una dificultad muy grande de poder integrar una vertiente que tiene que ver con el mundo afectivo. Lo que quiero decir es que la realidad, el ser humano, la percibe y la interpreta desde su mundo afectivo. Esto es algo que empieza hace 500 años atrás. Terminada la Edad Media, viene el Renacimiento, y uno de los primeros en denunciar de que la realidad no se puede percibir si no es desde el mundo subjetivo es Descartes, y dice, pienso, luego existo. O sea, el pensar es lo que me lleva a mí a concebir una cierta forma de existencia, pero es el pensar del mundo interno. Kant lleva esto todavía mucho más allá, y ustedes saben que el Papa contemporáneo de Kant prohibió la lectura de Kant, porque la lectura de Kant significaba que la realidad yo la voy a conocer desde mi subjetividad, y la Iglesia lo que ha sostenido por años y años es que la realidad no es subjetiva. La realidad no se percibe desde la subjetividad. La realidad es una, inmanente, y por lo tanto no tiene que ver con este tremendo relativismo al que nos va a llevar nuestra subjetividad. En la cultura, esto lleva a su máximo, esta importancia de la subjetividad y por lo tanto de la afectividad, llega a su punto máximo a fines del siglo XIX, comienzos del XX, cuando se estructura este mundo subjetivo como una ciencia y nace la psicología. Y Freud muestra que es tal nuestra distorsión en la percepción de la realidad que el pasado de nuestra infancia, las relaciones con nuestros padres y todas las relaciones significativas y los traumas que vivimos van a tener una impronta fundamental en la manera en que percibamos la realidad. O sea, más aún dice, los seres humanos somos animales de autoengaño, somos mentirosos, somos gente que estamos permanentemente tratando de arreglar la realidad y distorsionarla para poder acomodarnos dentro de todas las angustias que tenemos. La Iglesia tenía una resistencia enorme a incorporar la importancia de esta dimensión afectiva y por lo tanto sexual. Y no solo sexual, incluso en el manejo de otras pulsiones, como es por ejemplo la pulsión de la agresión. Hay un tema ahí también en que la Iglesia ha tenido dificultades de incorporarla. Lo que quiero decirles es que el síntoma
de un desbande del punto de vista de los abusos sexuales al interior de la Iglesia es un síntoma que no es más grave que otras instituciones. Ustedes saben que los abusos en un 80% se producen al interior de la familia, o sea, lejos mucho más que lo que significaría lo que pasa al interior de la Iglesia. Y otras instituciones tienen índices parecidos de abuso sexual. El punto es que la Iglesia se ha presentado a la sociedad como una experta en temas que tienen que ver con la humanización, y al interior de sus filas no hay ninguna conciencia de lo que significa el abuso sexual. En esto hay una complicidad con el resto de la sociedad. Solamente tenemos claro que los abusos sexuales son actos criminales y que producen graves daños y consecuencias en el desarrollo de las personas a partir más o menos de los años 90 y en forma seria y bien documentada a partir de los años del 2000, 2010. O sea, esto es un tema en que toda la sociedad es cómplice de una ignorancia, pero claro, la Iglesia es en esencia una Iglesia que conduce espiritualmente, que conduce formativamente, que educa, y por lo tanto la sociedad le exige que esté al tanto de todo esto. Pero como la Iglesia no ha tenido esta capacidad de integrar la cultura del mundo afectivo y de la sexualidad, del manejo del impulso, quedó fuera de ser capaz de haber podido ver aquello que podía provocar estos daños tan grandes como son los abusos sexuales. Si somos capaces de mirar entonces hacia dónde va la interpelación de esta crisis en la Iglesia y decimos, sí, aquí hay un tema judicial que la Iglesia tiene que enfrentar y que hay que hacerlo de la manera más correcta posible y por supuesto preocuparse de reparar el daño hecho en las víctimas. Sí, ese es un trabajo importante, a corto plazo, inmediato. Pero la Iglesia tiene que ser capaz de mirar más a largo plazo. Tiene que ser capaz de darse cuenta de que esta crisis la está interpelando en un sentido mucho más profundo. Porque en la medida en que no incorpore el conocimiento que tenemos hoy día acerca de las variables afectivas que están en juego en una relación interpersonal, le va a ser muy difícil que siga manteniendo esa identidad que tiene la Iglesia de ser conductora, formadora, educadora y directora espiritual. ¿Por qué les digo esto? Porque la dirección espiritual, la educación y la formación es una relación afectiva cercana con un otro. Y si los clérigos no están preparados para poder entender bien las variables emocionales que transcurren en un encuentro cercano con otro, se van a enredar. Y a medida que se vayan enredando, van a caer posteriormente en contradicciones respecto del manejo de la afectividad y de la sexualidad. Por otro lado, la Iglesia tiene un interesante desafío. Como yo les decía, primero hay que diagnosticar, pero después también tenemos que mirar cuáles son las fortalezas. Una de las grandes fortalezas de la Iglesia es que es justamente una institución educativa. Y al ser una institución educativa, gran parte de la sociedad hoy día, en esta sociedad de consumo, en que tenemos una dificultad muy grande para poder ver hacia dónde el ser humano se realiza y, dicho en términos generales, es más feliz. Son muchos los católicos que están esperando que la Iglesia conduzca. Quieren que sus hijos sean educados desde la antropología cristiana, desde una mirada que les dé valores. Estas son fortalezas de la Iglesia. La Iglesia es una comunidad fuertemente educativa que tiene establecimientos educacionales, universidades, seminarios, que en la medida en que no se haga experta en estos temas, no va a recuperar bien esta identidad de manera sólida, fuerte y creativa. Y en esto consiste la reparación. La reparación tiene una parte importante en el sentido de que me declaro culpable y estoy dispuesto a reparar a las víctimas. Bien, condición mínima necesaria.
pero no suficiente. Cuando a mí me llega una pareja en que él le ha sido infiel a la mujer, para poder recuperar las confianzas, porque acá estamos en un tema importantísimo, la sociedad necesita recuperar la confianza en esta gran institución milenaria. La Iglesia necesita que la ciudadanía recupere la confianza en ella. Pero para recuperar la confianza, el proceso de reparación no es trivial. Como les decía, si me llega una pareja en que él ha sido infiel y necesitamos hacer un camino de reparación, primero hay que conocer bien cuáles son las causas de que se haya producido esa infidelidad. ¿A qué está interpelando a la pareja esa infidelidad? Dicho de otra manera, esa pareja, ¿qué conflictos tiene no resueltos que llevó a que él le fuera infiel? Pero el acto de infidelidad no se resuelve solamente con que él le diga, mijita, ya nunca más lo voy a hacer. Eso a ella no le recupera la confianza. Tampoco va a recuperar la confianza diciéndole, mira, te voy a comprar un regalo maravilloso, te voy a comprar un auto, te voy a comprar ropa. Tampoco se recupera la confianza. Cuando la mujer empieza a pensar que sí, que mi marido se está transformando en una persona que podría volver a confiar, cuando se da cuenta que la reparación que él está dispuesto a hacer tiene que ver con el problema que ellos tienen como pareja. O sea, si él le dice, mira, este es un problema grande, yo quiero que vayamos a donde un especialista y hagamos una terapia de pareja y revisemos este tema. Mira, a través de la terapia me he dado cuenta de que yo tengo problemas en mi sexualidad y estoy dispuesto a hacerme un trabajo personal, porque tengo una historia de adicción sexual o a la infidelidad, etc. Cuando ella descubre que él está dispuesto a hacer un trabajo de reparación que tiene que ver con el conflicto mismo que generó la crisis, se empieza a recuperar la confianza. Cuando la sociedad vea que la Iglesia está dispuesta a hacer un camino de reparación que atenta en esencia a aquello que generó la crisis, la sociedad va a retomar la confianza en la Iglesia. Y otra cosa, la Iglesia va a retomar la confianza en sí misma, porque cuidado, cuando en estos procesos se produce una situación, como les decía, donde no se está enfrentando la esencia misma del problema y hay una especie de confusión al interior de la misma institución, se va produciendo un escepticismo. Y los mismos sacerdotes están diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué es esto? ¿Somos una tropa de degenerados? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos en esto? Y se va produciendo al interior de la misma institución una desconfianza que va socavando los temas. Se va produciendo confusión y se confunde al interior de la Iglesia lo que son las transgresiones inevitables que todos los seres humanos cometemos, como puede ser una aventura sexual de un sacerdote con una mujer o con un hombre, pero que es distinto a un acto criminal. Y como todos tenemos transgresiones, se crea un ambiente de susto, donde al interior de la Iglesia tampoco se quieren enfrentar los temas, porque como estamos todos de alguna manera ensuciados con nuestra condición humana, pero no hay claridad. Una cosa son las transgresiones, otra cosa son los actos criminales. O sea, este análisis es fundamental hacerlo. Además que es fundamental hacerlo por un tema de justicia. Si nosotros miramos cuáles son las cifras de abuso sexual al interior de la Iglesia, podríamos decir que hay distintos puntos de vista. Hay algunos que van señalando de que hay un 2% de abusos sexuales de pedofilia y de efebofilia, abuso con adolescentes. Y sobre ese 2% se suman los encubridores, que podrían ser un 3 o un 4%, cifras del 6%. Otros, en una reunión estuve el otro día con sociólogos, me dijeron, no, esto es mucho más. Es más porque hay mucha gente que no denuncia. Ya, está bien. Multipliquémoslo por 2, 15%. Tenemos un 85% de la Iglesia que no está contaminado con este problema. Y si estamos mirando el tema exclusivamente de un punto de vista judicial y legal, se empieza a transformar en el colectivo la sensación de que la Iglesia es una institución de abusadores, de degenerados, de corruptos, lo cual no es cierto. Tenemos un 80% mínimo
de sacerdotes con transgresiones, no me cabe ninguna duda si eso es propio de nuestra naturaleza, pero que no están en el crimen. Y eso hay que rescatarlo. Y por lo tanto, hacer un enfoque donde podamos limpiar muy bien cuáles son los elementos que sí están cometiendo actos criminales de los elementos que al contrario están contribuyendo al amor, a la entrega, a la caridad, a la justicia. La Iglesia siempre se ha caracterizado por estas capacidades. Este camino es el que debe hacer la Iglesia. Este es el reto. La Iglesia no ha sabido hacer todo en su historia, como les decía. Ha salido de tantas crisis. Desde la invasión de los bárbaros, que la Iglesia fue capaz de asumir la cultura bárbara e integrarla a su cosmovisión y a su teología. Pero sin ir más lejos, recientemente, la Iglesia, hasta fines del siglo XIX, era una iglesia al lado de los ricos. Era una iglesia poderosa, pero que estaba en general coludida con el poder. Viene la cultura marxista, que establece la importancia de las bases de la solidaridad con los demás, y la iglesia incorpora la cultura y se transforma en una iglesia al lado de los pobres, al lado de los obreros, al lado de las causas que buscan la solidaridad. Y va transformándose interiormente y termina siendo la iglesia en Chile, por ejemplo, un paradigma de justicia. Entonces, la iglesia es capaz de hacer estos cambios. La pregunta es, ¿será capaz de coger el guante que la sociedad hoy día le está enrostrando? Usted es una institución que no entiende acerca de lo que pasa en la mente de las personas desde el punto de vista de la afectividad y de la sexualidad. Y muchas veces dictamina a partir de una supuesta o una ley que nosotros tenemos muy cuestionada, estoy hablando en términos de la sociedad laica, que sería la ley natural, y nos plantea a nosotros una serie de exigencias cuando usted está tan lejos de poder entender en qué consiste este mundo de la afectividad y de la sexualidad. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo estoy planteando es mucho más difícil y requiere mucho más trabajo reparativo y toma mucho más tiempo que concentrar esto en un tema de policía. Porque a veces tengo la impresión de que la Iglesia siente que mientras haga unas especies de código en los colegios donde no van a entrar más los pedófilos, donde de aquí en adelante nos vamos a portar bien y donde vamos a reparar a las víctimas, y como que el problema ahí quedó. Como si se tratara de eso. Yo tengo la impresión que esto es mucho más difícil, requiere mucho más trabajo, requiere un trabajo mancomunado, y ahora incorporo el mundo de los laicos. Porque aquí hay una cosa muy importante. Si estamos de acuerdo, en realidad yo no estoy diciendo nada nuevo, esto lo ha dicho el Papa. El Papa pone el acento en que el problema que tenemos es que estamos en una cultura de abuso. Y él va deslizando poco a poco en sus discursos que esta cultura de abuso se sale en la medida en que seamos capaces de cambiar la cultura. ¿Qué significa cambiar la cultura? Significa que van a venir unos iluminados teólogos sabiondos que van a decir cómo entonces se tienen que hacer las cosas de aquí en adelante. No. La cultura, y en eso el Papa ha sido enfático, y es lo que produce una tembladera importante al interior de la institución, se hace en carácter sinodal. O sea, este cambio en la cosmovisión que tenemos acerca de la afectividad, la sexualidad y el manejo del impulso en general, de lo que significa la relación de dirección espiritual, formando y conduciendo personas desde el punto de vista de la fe, todo este complejo trabajo se hace no desde los iluminados que nos van a decir cómo se lleva a cabo esto, se hace desde el pueblo de Dios. Y ahí entonces vamos entroncando de que el proceso de reparación, que es un proceso difícil porque la Iglesia tiene que primero reconocer el conflicto, sentirse interpelada en lo esencial del conflicto, posteriormente darse cuenta de cuáles son los dolores que tiene que asumir por los errores cometidos y la humildad a que eso la lleva, y posteriormente entonces estudiar estos procesos, pero no solamente con los iluminados intelectuales de siempre o los teólogos de siempre, con el pueblo de Dios. Y a partir de ahí entonces construir un conocimiento que le permita integrar a su doctrina, a su cosmovisión,
a su teología, una mirada de la afectividad, del manejo del impulso, de la sexualidad, que dé una respuesta consistente y coherente y haga que, y miren lo que les voy a decir, que los sacerdotes y la iglesia se transformen en expertos en el tema. Además que esto sería sumamente atractivo. Tenemos una crisis respecto de la atracción que significa el seguir el camino de Dios a través del sacerdocio. ¿Pero por qué se ha perdido ese atractivo? Porque la Iglesia no ha integrado elementos fundamentales de la sociedad del siglo XXI a una cosmovisión donde sea interesante ser sacerdote. Estamos en una crisis. Pero ¿se imaginan ustedes que la Iglesia se transforme en experta en estos temas y finalmente la identidad de un sacerdote es un experto en temas que tienen que ver con cómo acompaño, cómo conduzco, cómo educo, en temas de afectividad? Y en general se transforma en alguien que orienta y ayuda, pero no como un psicólogo o un psiquiatra o un terapeuta o un coaching cualquiera, no, desde la fe. O sea, esa es una integración preciosa, interesantísima, que ofrece una identidad entonces, pero esto significa que la Iglesia se hace experta. Así como la Iglesia en un momento en la historia de Chile se transformó en una identidad tan interesante porque incorporó la cultura de la solidaridad y se hizo experta en derechos humanos y en acompañar a la gente que sufre y que vive la injusticia. Y adquirió una identidad muy atractiva. Es necesario que haga este giro. Difícil. Como les decía, en este camino sinodal, en el que todos participamos, de reparación de una crisis que provino de no haber incorporado a la doctrina y a la cosmovisión los aspectos relacionados con la subjetividad y la afectividad, que la llevaron a cojear del punto de vista de cómo integramos la sexualidad al interior de nuestra doctrina. Este camino hay que repararlo a través de las ventajas y las fortalezas que tiene la Iglesia. ¿Y cuáles son? La Iglesia es de una profunda sabiduría en temas de humanidad. La Iglesia tiene una trayectoria milenaria en ser educadora y ha sabido incorporar lo que se llaman las artes liberales a su teología. O sea, es muy interesante todo lo que la Iglesia tiene acumulado. Y eso es tan así que por eso gran parte de la población entrega en sus manos la educación de sus hijos. Y además sigue teniendo poder y fuerza en la educación universitaria y en los seminarios. Estos son elementos que la Iglesia tiene que tener presente para planificar entonces un camino de reparación. Un camino de reparación que primero tiene que pasar por entender y cambiar la visión respecto de los temas que ya les he señalado, ¿no es cierto?, de la afectividad. Porque, y aquí hago un giro que creo que es interesante poder reflexionarlo. Yo les voy a hacer estas palabras más que nada para motivarlos a que ustedes me hagan preguntas y después podamos conversar. Cuando se quiere hacer un cambio en cualquier institución, en cualquier organización o en la sociedad, estamos acostumbrados a pensar que el cambio hay que hacerlo desde el punto de vista estructural. Esto fue algo que se nos metió durante el siglo XX. Durante el siglo XX, la cultura en general planteó que los verdaderos cambios se hacen siempre de manera estructural. Entonces, cuando ha venido la crisis de la Iglesia, la reacción habitual de los laicos y también de algunos miembros de la propia Iglesia apunta a lo que pasa es que la estructura de poder de la Iglesia está totalmente viciada. Y esto es lo que favorece los abusos de poder, etcétera, etcétera. Yo creo que es cierto. Hay una estructura de poder que tiene una serie de vicios que hay que corregir. Pero cuando uno pone el acento exclusivamente en el cambio estructural, primero se olvida de que la estructura
de la Iglesia no es la misma de una institución laica. La Iglesia es representante del dato divino en la tierra. Por lo tanto, tiene características muy distintas a un gobierno o a una empresa o a una institución judicial. Pero está bien, yo creo que hay cambios que hay que hacer a nivel estructural para poder eliminar una serie de abusos que se producen a raíz de la forma que tiene. Pero ¿cómo vamos a hacer buenos cambios estructurales si ni siquiera sabemos bien qué es lo que vamos a perseguir? ¿Cómo vamos a hacer cambios estructurales? ¿Cómo la Iglesia va a hacer cambios estructurales respecto de la incorporación de la mujer si todavía no entiende los beneficios que significa incorporar a la mujer a la Iglesia? Todavía no tiene una concepción clara de qué significa incorporar lo femenino en una estructura tremendamente masculina y el enriquecimiento que eso implicaría. Mientras no tengamos claridad respecto de estos temas, elaborándolos bien para incorporarlos a los cambios estructurales, no se van a hacer cambios estructurales bien hechos. Y además que va a haber mucha resistencia. La Iglesia es una institución que tiene mandos verticales y que se puede quedar totalmente entrampada mientras no haya claridad respecto de qué es lo que quiere conseguir. Entonces, si bien hay que tener presente que hay que apuntar a largo plazo a cambios estructurales en la Iglesia, yo no pondría el acento en eso hoy día. Yo el acento lo pondría en más bien que la Iglesia se abra a entender más el mundo en las categorías del siglo XXI, con el nivel de complejidad que tiene y la importancia de la afectividad, las emociones y los sentimientos en las interacciones humanas. Y en el fondo, que se vaya orientando, esto lo digo de manera tentativa porque no soy un experto, pero a mi juicio, dentro de lo que yo conozco, creo que la Iglesia tiene que irse orientando más hacia la importancia y el valor del vínculo, que quiere decir la afectividad que circula entre un ser humano cuando se enfrenta con otro, que darle tanta importancia al concepto de ley natural, como la instancia que orientaría de alguna manera la doctrina. Yo creo que la importancia del vínculo en el crecimiento del amor, los juicios éticos basados más bien en aquello que estoy haciendo, ¿destruye el vínculo o construye vínculo? Más que aquello que estoy haciendo, ¿corresponde a una determinada ley natural o no corresponde a una determinada ley natural? Yo creo que lo primero es mucho más esencial. Y ese giro, entonces, claro que es más complejo, porque significa construir una moral que es más subjetiva, porque no es fácil saber en una relación interpersonal si alguien está contribuyendo a construir vínculo o a deshacer vínculo. Del punto de vista objetivo, en que no miramos el mundo subjetivo, basta con que el hombre se porte bien con la mujer y la mujer se porte bien con el hombre, así aparentemente, para que el todo camine bien, pues, y todos digan, no, esta es una muy buena pareja. Pero cuando uno escarba y se da cuenta de que detrás de esa apariencia hay una actitud sádica, hay una actitud narcisista, hay una actitud de sometimiento, hay una actitud que está solapadamente destruyendo el vínculo, tenemos otro cuento. A mí me pasaba hace 40 años, ahora no tanto, que muchas veces las parejas me decían, no, es que yo fui a ver a un sacerdote, me decía la mujer, y el sacerdote me dice que bueno, que mi marido es bastante bueno, que me provee, que me trata bien en general, que ya... Pero detrás de eso yo estaba dándome cuenta de que este hombre la tenía totalmente controlada y ni siquiera le dejaba darse cuenta de eso y por lo tanto estaba completamente deprimida. O sea, tenía un ataque al vínculo tremendo. Del punto de vista de la observación externa, no, parece tan buen hombre. O sea, nos metemos en el mundo de la subjetividad donde el enjuiciamiento respecto de la moral tiene que ver más bien con algo que hay que evaluar desde el punto de vista subjetivo. Y eso no es fácil. Eso es bueno. Estos temas son los que creo que está interpelando esta crisis a la Iglesia. Siendo muy práctico, como este es un camino sinodal, y como este camino sinodal pasa por la participación de los laicos en temas fundamentales de afectividad y sexualidad, yo creo que la Iglesia tiene que aprovecharse de estas ventajas que tiene desde el punto de vista de ser una institución que tiene muchos establecimientos educacionales y que podría trabajar
al interior de sus establecimientos educacionales con los padres y apoderados en la educación de la afectividad, el control del impulso, la agresión, las tendencias adictivas y la sexualidad. E ir generando miradas distintas en este compartir con sus propias bases. Bases que además están tremendamente interesadas en estos temas, porque quieren que sus hijos sean muy bien educados. La Iglesia tendría que aprovechar las universidades para pensar estos temas en profundidad, desde el punto de vista de las facultades de teología, de las facultades de medicina, de las facultades de psicología, de psiquiatría. O sea, caminar hacia elaborar y reparar aquellos aspectos que la sociedad la está cuestionando hoy día profundamente para poder recuperar la confianza. Eso quería señalarles. Me encantaría que ustedes me hicieran preguntas y poder compartir un poco. Ana Kopman pregunta, ¿cómo integrar la moral cristiana basada en dogmas con una moral subjetiva, transformando una verdad única en una relativa? Los seres humanos tenemos la tendencia a querer ordenar nuestro mundo interno. Los seres humanos tenemos un montante de angustia permanente, ese es nuestro funcionamiento mental. Y por lo tanto usamos mecanismos de defensa para bajar esos niveles de angustia. Uno de los mecanismos más ocupados es la intelectualización, la racionalización y el ordenar el mundo. En este ordenar el mundo nos tranquilizamos y tendemos a pensar que hay una verdad única, que yo tengo las cosas claras en mi posición política, que yo tengo una visión clarísima de lo que pasa en la iglesia, que yo creo que las cosas se deben hacer así o así. El problema es que cuando ganamos en ordenamiento y nos tranquilizamos, perdemos en riqueza frente al mundo que siempre nos cuestiona. Entonces, esta tendencia a querer tener una verdad inmutable, que no esté pasada por el sedazo de la subjetividad que hace que las cosas sean más relativas, es siempre muy tentador, pero es empobrecedor. Pero inevitablemente vamos a tener que estar jugando en esto. Y la Iglesia tiene que ser una institución que conjugue bien estas dos dimensiones, o sea, que de alguna manera a través de su visión teológica, desde el dato revelado que nos da el Evangelio, pueda ordenar una cantidad de situaciones que implican la existencia humana y que nos permita entonces poder orientarnos, poder tranquilizarnos, tener una cierta visión de la verdad. Pero al mismo tiempo esto no tiene que tener la rigidez que impida que sea una institución abierta a la diversidad, a la heterogeneidad, a la subjetividad, a una dimensión de la vida que si la dejamos afuera nos vamos a empobrecer. Mi crítica respecto de por qué la Iglesia ha tenido esta crisis bajo el síntoma de los abusos sexuales y de la afectividad es porque no incorporó lo suficiente esa dimensión a su doctrina. Porque obviamente que la cuestiona, obviamente que de alguna manera la limita. Y ese es el desafío. Pero, como les digo, es un contrapunto permanente. Nuestra vida transcurre entre ordenar y desordenar, entre abrirse a que el mundo me interpele, me desordene, me provoque una crisis y volver a ordenarlo y darle un sentido. Creo que la Iglesia necesita ahora hacer una vuelta de tuerca en el sentido de abrirse, lo cual empezó con esta crisis y debería continuar todo. ¿Cómo se puede hablar sobre sexualidad si no se tiene la experiencia? Hay algo muy importante en esto. Lo voy a poner en el extremo. Cuando la Iglesia plantea en su doctrina de que en general la sexualidad vivida empieza a ser un atentado contra la humanización del ser humano, tenemos una Iglesia completamente distorsionada. Sin embargo, esto ha ido cambiando en el tiempo. Pero a pesar de eso, si miramos la esencia de la doctrina de la Iglesia frente a la sexualidad, tenemos elementos que son muy complicados para poder crecer mentalmente. Por ejemplo, la posición de la Iglesia frente a la masturbación y el autoerotismo es absolutamente añeja.
todo lo que está demostrado hoy día respecto de la importancia del desarrollo y el crecimiento mental, en el placer sensual que se produce a través de la estimulación del cuerpo, que va preparando las fantasías eróticas para posteriormente ser un buen amante con la pareja, la Iglesia dice puros disparates. Esto es malo, esto es pecado, no se puede disfrutar con el propio cuerpo, la masturbación es un acto en el fondo pecaminoso. Y más aún, dice, en esto no hay parvedad de materia. O sea, pone un abuso sexual a la misma altura de un acto masturbatorio. O sea, esto está muy maltratado. Y cuando habla de que en realidad el pensar e imaginar excitaciones sexuales y sexo es un pecado de pensamiento, nos castra la posibilidad de enriquecer nuestro mundo erótico, que es fundamental en las buenas interacciones con los demás, con el ser humano, con la pareja, etc. O sea, aquí hay que hacer un cambio fundamental. Y si ustedes me dicen, ¿pero es posible el celibato en la vida de iglesia? Sí, el celibato es posible. Pero el celibato es posible en la medida en que se sacrifica la sexualidad, no en la medida que reprimo mi sexualidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que conozco la sexualidad, o sea, tengo experiencias en la vida sexual, pero voy a renunciar a ellas porque voy a dedicar gran parte de mi vida afectiva a mi relación de entrega con los demás. ¿Qué es? Puede ser también a mi relación de entrega a la ciencia. O sea, el celibato es una capacidad que tiene el ser humano de renunciar a vivir la sexualidad en pro de usar toda esa energía psíquica con otros fines. Pero eso es sacrificar la sexualidad. Reprimir la sexualidad es decir, yo no tengo experiencia, yo no me acerco a la sexualidad porque eso es malo. Esa es una sexualidad reprimida. Por lo tanto, cada vez que me acerco a una persona del sexo opuesto o a algo que puede resultar erótico, más bien me angustio, me alejo. Eso es represión. Si a mí un hombre me dice, doctor, yo no tengo ojos sino para mi mujer, o es un cínico, o es un reprimido sexual. Porque la sexualidad y la fidelidad en la relación de pareja se sacrifica. No es que uno sea fiel a su pareja porque no le llaman la atención otras mujeres o no tiene fantasías eróticas con otras mujeres. Es porque la sacrifica. Es porque no va a actuar ese deseo erótico. Esa frontera entre el pensamiento y la acción, que tiene que ver nuevamente con el mundo de la afectividad y lo cognitivo, es un tema que la Iglesia no maneja y lo mete todo en un mismo saco. Y por lo tanto, empobrece el crecimiento y el desarrollo mental. ¿Cómo poder cambiar la imagen que el mundo laico practicante tiene del sacerdote? Imagen que nosotros enseñamos. Se ha hablado mucho de eso y que muchas de las causas de estos temas de abuso sexual tiene que ver con que idealizamos mucho al sacerdote, lo ponemos en un pedestal que le genera mucho poder, narcisismo, fama y que lo lleva a abusar. Está bien, yo creo que esta ha sido una sociedad, digamos, durante miles de años, los seres humanos hemos funcionado con la tendencia a idealizar la autoridad, porque es una manera de organizarnos de tal forma de que depositamos en la autoridad un montón de cosas que no nos hacemos cargo nosotros. La sociedad ha ido progresando y desde fines del siglo XIX, durante el siglo XX, hemos ido más bien mirando de que más que idealizar tanto la autoridad para dejarnos llevar como borregos por ella, tenemos que ser nosotros los que nos hacemos cargo de nosotros mismos. En este sentido, hemos ido evolucionando hacia una sociedad en que ya no es muy bien visto esto de idealizar tanto. Esto ha llegado al extremo, sí, que tenemos hoy día que la gente no cree en las instituciones, no cree en las personas, tenemos una desconfianza enorme, porque nos podemos ir al extremo. O sea, cuando un paciente me visita, él viene con un cierto grado de idealización. Él cree que yo lo voy a ayudar, que lo voy a sacar de sus problemas. Yo no parto diciéndole, mire, no crea que yo soy la persona que usted piensa que soy, porque yo la verdad es que no puedo. No le voy a echar abajo todas sus idealizaciones. Forman parte de las relaciones humanas. El problema es que si a través de la terapia él sigue idealizándome para no hacerse cargo él de sus propios problemas, tenemos ahí un punto.
Lo que quiero decir es que el sacerdote inevitablemente representa también una imagen de cierto grado de idealización, porque es una persona que cultiva el espíritu, porque es una persona experta en temas que tienen que ver con algo que a nosotros nos preocupa mucho, que es el sentido de la vida, el sentido de la muerte. Y por lo tanto decir que vamos a desmantelar completamente la imagen del sacerdote de una cierta admiración e idealización, me parece que es un despropósito. El punto es que el sacerdote tiene que manejar muy bien aquello en el feligrés, de tal manera de no promover la idealización, de no promoverla en un sentido narcisista, de ponerla al servicio más bien del desarrollo de su fe, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que hay que hacer un contrapunto, pero estoy de acuerdo. Hay que disminuir esa tendencia idealizadora infantil. ¿Cuáles serían, según su parecer, la mayor resistencia al interior de la Iglesia para este cambio sinodal? ¿Y cuál sería el papel del laico para aportar al cambio eclesial? La resistencia al cambio sinodal, si pudiéramos definirla, de dónde puede provenir, obviamente que proviene que en la medida en que nosotros miramos las necesidades de las bases, se nos cuestiona el poder que tenemos sobre las bases. Y ese sería el origen de esta resistencia. Pero esto le pasa a todas las instituciones. O sea, en la política, la resistencia que hay a escuchar a la calle es enorme, porque la calle atenta contra el manejo del poder que yo tengo. Sin embargo, la calle siempre dice algo que es cierto y que hay que saber incorporarlo, integrarlo. Yo pienso que la Iglesia ha tenido un remesón muy grande con esta crisis y está mucho más abierta este mismo encuentro, y muchos que se dan hoy día y que tienen que ver con que está mucho más abierta a recibir de parte de las bases en este camino sinodal. Ahora, hay sectores en la Iglesia que tengo la impresión de que son más conservadores y que sienten una amenaza a abrir mucho las compuertas a la participación laical, digamos, sinodal en estos procesos. Pero bueno, creo que el Papa lo tiene muy presente. Lo tiene muy presente, sí, en el sentido de que tampoco él quiere caminar hacia un cisma. Por lo tanto, quiere integrar a todos, quiere integrar también estos sectores que tienen mucha reticencia a dejar que el mundo sinodal y el mundo laical se incorpore a la vida de la Iglesia desde el punto de vista doctrinal. ¿Cómo podemos abordar esta resistencia en los colegios de incorporar a los padres y apoderados en estos procesos de conocimiento, sanación y reparación? Y en esto es muy interesante porque los colegios se han abierto mucho. Yo soy director de una fundación que educamos en afectividad, sexualidad, manejo del impulso, y es impresionante lo que los colegios de iglesia se han abierto a que podamos intervenir en estos temas y cómo invitan a la participación de padres y apoderados. Acá el problema es otro, que tenemos una población de padres y apoderados católicos, estoy hablando de los colegios católicos, muy poco comprometidos. Y que a pesar de que los colegios se abren a que podamos mirar estos temas para que ellos puedan educar de mejor manera a sus hijos, no hay interés. Y no hay interés porque estamos en la sociedad de consumo, donde la gente está preocupada más bien de ver teleseries, de ver estos programas Netflix, de estar con aparatos electrónicos. O sea, tenemos una sociedad de consumo donde, si bien la apertura está por parte de los colegios católicos, y lo otro que les digo de paso, que es algo muy interesante en la Iglesia, porque la Iglesia, si bien plantea esta cosmovisión doctrinaria un poco rígida desde el punto de vista de la sexualidad, sin embargo, cuando se trata de concretamente lo que se hace en los colegios, tiene una manga ancha enorme. O sea, cuando yo les hablo de estos temas de masturbación, que la doctrina plantearía que son, pero en la práctica la Iglesia trabaja con conceptos que son absolutamente actualizados, y esa es la experiencia que tengo yo en los colegios. Por lo tanto, y esa es una apertura que tiene la Iglesia que es muy interesante, porque en el fondo plantea una cierta dirección de las cosas, pero en la práctica tiene una manga ancha grande. Es lo que la deja, es lo que la enriquece, lo que la hace estar siempre interpelada. ¿Cree que un cambio en la estructura será posible el sacerdocio o diácono femenino? Yo creo que sí. Yo creo que con el tiempo pienso que se va a ir hacia eso, pero creo que
para poder llegar a eso, la Iglesia tiene que sentir la necesidad de lo que significa incorporar el mundo de lo femenino a su institución. Estoy casi seguro que si hubieran habido mujeres sacerdotes en la Iglesia estos últimos 50 años, este tema de los abusos no habría pasado. Porque la mujer tiene otra sensibilidad en la percepción de esta realidad. Y por supuesto que habría generado un clima al interior de la Iglesia, un clima cultural que habría hecho mucho más difícil que se hubieran producido este tipo de abusos. Pero bueno, es algo que hay que entenderlo. Lo felicito por el desarrollo de su presentación y su valentía de transmitirnos lo que observamos con tanta profundidad. ¿Cómo ve usted posible una síntesis entre conocimiento de la afectividad y la ley natural? ¿Es factible que la primera sea suscribible a la segunda? No tengo idea. La verdad es que es un tema de un grado muy grande de complejidad. Yo lo único que les he querido decir es que intuyo por dónde van las cosas, pero esto es materia de trabajo mucho más profundo para ver por dónde se puede lograr esta integración. Muy interesante acentuar la interpelación en los aspectos de subjetividad, afectividad, vínculo. Sin embargo, también parece urgente el cambio estructural. ¿No es posible imaginar un caminar simultáneo? Sí, yo creo que es simultáneo. He querido poner el acento en el aspecto más bien del conocimiento y de superar la ignorancia, pero obviamente que es simultáneo. El cambio cultural genera cambio estructural y el cambio estructural posibilita más cambio en el conocimiento y la ilustración. Y este cambio que se propone, ¿cuánto tiempo puede recuperarse la confianza en la Iglesia? ¿Una generación o más? Porque se dice que es largo. ¿Y cómo vivir mientras tanto en este tiempo de reparación? Interesante. Porque una de las cosas, y con esto voy a terminar, una de las cosas más interesantes en la vida y que más lo hacen a uno feliz, en el sentido de una felicidad sólida, que es el último libro que acabo de escribir, y aprovecho de pasar un réclame. Una de las maneras de obtener más felicidad sólida en el sentido de un bienestar emocional que a uno le da fortaleza, antifragilidad, inteligencia emocional, es estar enfrentando los desafíos. Participar activamente en los desafíos que la Iglesia tiene hoy día puede ser un motor muy interesante de desarrollo personal. Y por lo tanto, vivir inmerso en la crisis que la Iglesia tiene y ayudarla en este proceso desde una perspectiva amorosa, no destructiva, desde una perspectiva vincular, o sea, considerando a la Iglesia como un conjunto de personas que más del 80% de ellos, 85%, están libres de la criminalidad y forman parte de una institución fundamental para la sociedad, y así lo ha sido a través de la historia. Y tenemos que cuidarla, y tenemos que presionarla para que haga la reparación correspondiente y camine en ese sentido. Es un desafío precioso, que obviamente que nos puede hacer más felices. Ok, gracias.